Hermanitos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, en capítulo 42. Libro de Job, capítulo 42. Y si no, nada se lo impide, se pone de pie para leer la santa palabra de nuestro Señor. Dice la santa palabra de nuestro Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y alabaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y aceptó Jehová la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Querenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias porque tú has inspirado las Escrituras para nosotros, tú las has preservado hasta nuestros días para que tú nos ilumines y nos hables cada día de nuestras vidas, Señor. Así que el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras, te pedimos que sea el mismo Espíritu que nos ilumine en esta mañana y aplique tu palabra a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a terminar esta primera parte de nuestra serie, no la serie, sino la primera parte de nuestra serie con el 10º sermón en esta serie. Y esta primera parte, como se han podido dar cuenta, se ha enfocado en el trato de Dios con las personas que vivieron en una época que podríamos llamar la época antigua o la época patriarcal, ¿no? Nos hemos enfocado en Adán, Enoc, Jacob, Isaac, Abraham, José, época antigua o época patriarcal. Pero vamos a terminar esta primera parte en el libro de Job. ¿Por qué terminaremos hablando de Job, siendo que su historia no aparece en el libro de Génesis, sino que aparece ya antes de llegar a los Salmos?
Bueno, la razón es que la historia de Job, aunque fue escrita posteriormente, se cree que por Salomón, esa historia se ambienta en una época bastante antigua. Los teólogos creen que él vivió para una época muy similar a la de Abraham, e incluso algunos piensan que esa historia de Job se ambienta en una época tan antigua como la de Noé, por ejemplo. Así que en ese orden de ideas, por una cuestión cronológica en nuestra serie, es necesario que tratemos con Job antes de terminar esta primera parte de nuestra serie, ¿sí? Ahora bien, Job es un libro de 42 capítulos, así que su historia está escrita en 42 capítulos. Debemos recordar que cualquier resumen que se haga hoy no abordará todos los aspectos, conceptos e ideas que se podrían abordar sobre este documento. Podríamos dar una serie que duraría años en el libro de Job si nos enfocáramos en cada detalle de cada conversación y en cada detalle de la historia. Así que cualquier resumen que hagamos hoy en 30, 40 minutos, hermanos, no será un resumen totalmente honesto o totalmente adecuado del libro de Job. Así que lo que vamos a hacer es un brevísimo resumen, pero sobre los aspectos más relevantes de la vida de él, y vamos a meditar en estas verdades centrales que encontramos en el trato de Dios con él. Y por último, veremos cómo estas pequeñas verdades, o no pequeñas verdades, estas verdades centrales y esenciales nos conducen al Evangelio y a la obra de Cristo, ¿sí? Así que vamos a ver primero los hechos, como siempre hacemos, luego veremos qué se puede aprender en este día y por último cómo nos muestra el Evangelio y al Señor Jesucristo. Vamos nuevamente al libro de Job, pero vamos a ir a los capítulos 1 y 2. En los capítulos 1 y 2 tenemos lo que se podría denominar el prólogo del libro, ¿sí? Es como una introducción a las disputas y a las conversaciones que se van a desarrollar en todo el libro. En los primeros 5 versículos del primer capítulo, lo que se nos presenta es a Job, ¿sí? Se nos dice que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era mejor que todos nosotros, por lo menos. Tenía 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas. Era un hombre rico. Se dice que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, lo que quiere decir que eran 1,000 bueyes, tenía 500 asnas y tenía muchísimos criados también. Y era un varón, el varón más grande en aquel mundo oriental, ¿sí? Pero tenía unos hijos también que se nos dice que hacían banquete en sus casas, en su casa constantemente, y entonces Job ofrecía sacrificios por ellos. Eso es lo que se nos presenta de entrada sobre quién es esta persona de la que se va a desarrollar la historia, Job. Pero lo vemos también en estos primeros 2 capítulos, 2 detrás de escenas, y también vemos 2 calamidades que le ocurren a Job. En realidad es un solo evento, pero se divide en 2 partes. Primero tenemos un detrás de escena que vemos del versículo 6 al versículo 12. Se dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y en este sentido los hijos de Dios se refiere a la creación de Dios, no a todos los que son hijos creacionalmente, y entre los cuales vino también Satanás, ¿sí? El diablo, el enemigo. Y dijo Satanás, ¿de dónde vienes? Le dijo Dios a Satanás. Le preguntó Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, bueno, vengo de recorrer toda la tierra y de andar por ella. Y entonces Jehová dijo a Satanás, preguntó a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No es que Satanás pregunta a Dios. Dios pregunta a Satanás, ¿no has considerado a mi viejo Job, que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces responde Satanás y dice, no le ha acercado, bueno, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él
y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición y por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás cómo él te va a maldecir, él va a blasfemar contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de la presencia de Jehová con ese permiso divino para hacer el mal. Pero esto es el detrás de escena, es decir, Job no sabe esto. Sí, Job no tiene ni idea de lo que está pasando, pero lo primero que se nos presenta es la calamidad de Job. Del versículo 13 al versículo 22 vemos la primera calamidad de Job. Acompáñenme en la lectura. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, bebían vino, en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otra mala noticia, de mal en peor. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filos de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro mensajero y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Terrible, ¿no? Todo a la vez se le vino el mundo encima, como decimos nosotros. Hermanos, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Wow! Increíble, ¿no? Pero luego tenemos un segundo detrás de escena. Capítulo 2, versículo 1. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, nuevamente, Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear toda la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondió Satanás y dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extienda ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, otra vez un permiso divino, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y Satanás salió como león rugiente, salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y esta es la segunda calamidad que le viene a Job. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Impresionante, ¿no? Y llegan los amigos, versículo 11, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita,
y Zofar, naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su hogar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Este es el prólogo del libro, lo que podemos leer para ubicarnos en lo que ha pasado. Y estos 2 primeros capítulos, hermanos, nos van a dar la perspectiva divina de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Pero desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, vamos a tener la perspectiva humana sobre el sufrimiento humano, valga la redundancia. La búsqueda de nuestros corazones en medio de las calamidades, la búsqueda de respuestas al sufrimiento, las dudas, los lamentos, las luchas, las disputas, etc. Eso es lo que veremos en todos esos capítulos que siguen. Job, por supuesto, ignoraba lo que pasaba en el cielo, no tenía ni idea de lo que estaba pasando allí arriba en el cielo, pero nosotros, los lectores, hoy sí lo sabemos, ¿sí? Y desde allí podemos entender y aplicar esto a nuestras vidas y a las situaciones que nosotros padecemos. La segunda parte del libro, como dije, vamos a tener diálogos, lamentaciones, disputas, litigio, ¿sí? En esta segunda parte podemos presenciar todos estos diálogos, argumentos, disputas entre 6 personas, entendiéndose persona como alguien que tiene una personalidad, ¿no? 6 personas. Primero Job, sus 3 primeros amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Un cuarto amigo que aparece ya al final, estaba como escondido, Eliú y Dios. 6 personas, y vamos a escuchar estos diálogos de estas 6 personas. Así que son 39 capítulos de diálogo, y por supuesto, hermanos, será imposible, resumir cada uno de esos 39 capítulos e intervenciones y argumentos con todos sus detalles. Pero lo que haremos es resumir la esencia del argumento de cada uno, que por supuesto esto no será completamente justo, pero es la esencia que vemos en el argumento de cada uno de ellos. Del capítulo 3 al 31 veremos el argumento de los 3 primeros amigos y Job, y del capítulo 32 al 41 veremos la intervención del cuarto amigo de Job, Eliú, y de Dios, ¿sí? Entonces, del capítulo 3 al 31 tenemos las primeras 4 intervenciones. La primera intervención es la de Elifaz temanita. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 15, capítulo 22. Ahí ustedes pueden encontrar esa intervención. Así que Elifaz es el primero en argumentar. Y él se presenta como el más sabio de los amigos de Job. La esencia de su argumento es que solo los malvados padecen sufrimiento. ¡Wow! Y que en realidad el sufrimiento de Job es una evidencia de su pecado. Todo el que sufre es porque peca. El sufrimiento siempre es la consecuencia del pecado. ¿Dónde habré escuchado yo eso? Así que su consejo es que Job debe buscar a Dios, debe orar, debe arrepentirse de aquellos pecados que han ocasionado este gran sufrimiento, y así él va a ser restaurado y bendecido nuevamente. Esa en esencia es el argumento de Elifaz. El pastor estuvo de acuerdo, así que vamos bien. La segunda intervención es la de Bildad, capítulo 18, capítulo 8, capítulo 18, capítulo 25. Bildad es el segundo en hablar, como dije, y él básicamente va a reafirmar la posición de Elifaz. Su argumento es que Dios es justo, amén a eso, y por tanto nunca castiga sin razón. Aquí es cuando nos oponemos, ¿no? Sin embargo, en su intervención, él difiere de la de Elifaz en que Elifaz dice que el sufrimiento de Job es por culpa del pecado de Job, mientras que este hombre, Bildad, dice que el sufrimiento de Job es por culpa del pecado de los hijos de Job, ¿sí? Y ahí varía su
argumento. No es por culpa del pecado propio de Job, sino el resultado de la maldad de sus hijos. Job recibe las consecuencias del pecado de sus hijos. Entonces, por eso su consejo es que él debía buscar a Dios con humildad y con rectitud para recibir de su gracia. En esencia, ese es su argumento. La tercera intervención es la de Sofar Naamatita, capítulo 11, capítulo 20. Este es el que menos habla. Es el tercero en aparecer en escena y él argumenta en la misma línea de sus compañeros. Su argumento es igual al de Elifaz, porque él reafirma que el sufrimiento de Job es la consecuencia de la maldad de Job y por tanto su sufrimiento es merecido. Su consejo es una exhortación a Job para que Job examine su corazón y confiese sus pecados. Sofar argumenta que si Job se arrepiente de todo corazón, Dios le perdonará y Dios va a restaurar su vida. Ahora bien, mis hermanos, hasta aquí, haciendo un breve paréntesis, podemos ver que estos amigos de Job son bastante insensibles, ¿no? Como dice el dicho, con estos amigos, ¿para qué enemigos? Imagínense, hermanos, ir a la casa de una hermana que acaba de perder a su esposo, o un hermano que acaba de perder a su esposa, o a la casa de un padre a que su hijo le acaban de detectar un cáncer, o a la casa de una mujer que acaba de ser abandonada por su marido, etcétera. Imagínense cualquier calamidad posible y decir: hermano, esta calamidad ha llegado a su vida por su pecado. ¿Usted oraba todas las mañanas? ¿Hacía sus devocionales, hermano? ¿Usted se estaba congregando o no se estaba congregando? ¿En qué pecado andaba para que le ocurriera esto en su vida? Esto no es casualidad. Esto es horrible lo que le ha pasado a usted. Esto tiene que ser la consecuencia de un pecado suyo. ¿Estaba viviendo en adulterio o andaba emborrachándose? O la clásica: esto le ocurrió porque ya no se estaba congregando. O sea, hermano, esto no es ni prudente ni es sabio. Una persona que ha padecido una calamidad como esta, de hecho, por sí misma ya está examinando sus propios caminos y tratando de entender el porqué de su situación. Estas personas naturalmente, en medio de su dolor, están tratando de encontrar respuestas al por qué le pasó lo que le pasó. Y naturalmente uno piensa: habré cometido algún pecado, ¿qué habré hecho? Una persona que está padeciendo un sufrimiento tan fuerte, hermano, necesita acompañamiento, necesita ánimo, necesita consuelo, necesita fortaleza, necesita amistad, necesita apoyo. Es mejor que nos quedemos callados en lugar de podernos a dictaminar las consecuencias de lo que pasó como si nosotros fuésemos Dios y supiéramos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Mejor callado te ves más bonito. Ahora bien, aunque el sufrimiento de los amigos de Job aunque el argumento de los amigos de Job no era del todo errado, ¿sí? Porque a veces pueden llegar calamidades como consecuencia de nuestros pecados. El problema es que ese no siempre es el caso, ¿sí? No todo sufrimiento es producto del pecado. Tenemos la intervención de Job, que va a ser la más larga de todo el libro. Capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. La mitad del libro son argumentos de Job. Las intervenciones de Job, por supuesto, no están ocurriendo después de la de sus amigos como en un orden cronológico, no, sino que sus intervenciones ocurren simultáneamente como respuestas a estos argumentos. Hermano, Job estaba respondiendo a cada uno. Terminaba de hablar uno y Job respondía, terminaba de hablar el otro y Job respondía. Me hizo recordar a cuando yo me ponía a debatir hace varios años en Facebook. Llevaba 10 debates a la vez y no sé cómo hacía para debatir con cada uno. Llevaba el orden en cada debate. Así estaba Job, contraargumentando a lo que los amigos le decían. La esencia de su argumento es el siguiente: él difiere, por supuesto, de las acusaciones de sus amigos en torno a su integridad personal.
Job sabe que él no ha pecado en su pensamiento, porque por eso es que de hecho él no puede, a pesar de reconocer y de afirmar que Dios es justo, él pone en duda la administración de la justicia divina, porque no entiende por qué le ha llegado esa calamidad. Si todo sufrimiento llega por causa de pecado, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y entonces él no logra reconciliar la verdad de que Dios es justo con lo que él está padeciendo. Y esa es la lucha que vemos en sus argumentos. Entre sus muchas intervenciones, por ejemplo, Job lamenta haber nacido y maldice el día de su nacimiento. Mejor me fuera no haber existido. Él se queja de la vida y se pregunta por qué Dios le dio vida solo para sufrir de esa manera. Mejor no haber existido. Capítulo 3. Job además se queja de su sufrimiento y se cuestiona por qué Dios está tan interesado en él. Él se siente vigilado constantemente por el Señor y eso no le permite encontrar alivio. Job afirma que Dios es todopoderoso, por supuesto. Job no desconoce eso. Job afirma que Dios es majestuoso y que no puede ser confrontado por ningún ser humano. Job lo reconoce. Él sabe que el Señor no le debe explicaciones a nadie, pero aún así, él siente que Dios no responde a sus preguntas y se cuestiona por qué está siendo tratado tan duramente. Él se siente tan desesperado y angustiado que desea confrontar directamente a Dios para que éste le dé una razón de su sufrimiento. Y Job siente que el Señor debe darle una audiencia para que él presente su litigio, ¿sí? Además, Job critica a sus amigos por sus intentos de defender a Dios y de acusarlo a él del pecado. Él cree que ellos están del lado del Señor sin entender su situación real. Tenemos unas luchas bastante fuertes en el corazón de este hombre, porque quiere ser respetuoso, reverente con Dios, reconoce que Dios es justo, pero a la vez tiene luchas con lo que está padeciendo. Así que aunque al principio vemos a un Job, ¿no?, sumiso a aceptar la voluntad de Dios en medio de sus calamidades, Dios dio, Dios quitó. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Pero al pasar los días, debido a su fuerte sufrimiento y tal vez influenciado por los argumentos falaces de sus amigos, él comienza a cuestionar la administración de la justicia de Dios. Él no cuestiona la justicia de Dios, es decir, él sabe que el Señor sigue siendo justo y soberano, pero pone en duda el hecho de que Dios la esté administrando correctamente para con su vida. Hermanos, eso es lo que nosotros hacemos naturalmente en una situación como esa, ¿sí? Todos los cristianos pasamos por momentos así y eso es lo que tratamos de entender en una situación como esa. Por eso, aunque Job es reverente en todo momento, él implícitamente manifiesta que Dios está tratándolo injustamente. Él cree que el Señor lo está persiguiendo. Él piensa que el Señor se ha convertido en su enemigo. Job, de hecho, está indignado y quiere una audiencia con Dios para reclamarle. Él desea litigar ante el Señor. Job está afirmando implícitamente ser más justo que el Creador. Si Job fuese Dios, Job no permitiría, como dice en alguna parte del libro, tales cosas como el sufrimiento de los justos y la prosperidad de los malvados. Los malvados prosperan, pero los justos sufren. Si Job fuera Dios, no permitiría eso. Ahora bien, a pesar de todas estas dudas, en medio de su sufrimiento y a pesar de los argumentos de sus amigos, Job no deja de creer que el Señor es justo, aunque él no logre reconciliar esa verdad con lo que él está viviendo, ¿sí? Luego del capítulo 32 al 41 tenemos la intervención de Eliú. Y este es el último en intervenir. No se nos ha dicho que estaba ahí, pero ahí estaba escondido, callado todo el tiempo. No se había mencionado sino hasta el capítulo, no se menciona sino hasta el capítulo 32. Y debido a que Eliú es el más joven, él estaba en silencio, esperando su turno para hablar, como decimos nosotros, respetando las canas. Pero a pesar de su juventud, su argumento es el más moderado. Eso Pablo dice a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud, ¿no? Su argumento era el más moderado.
Él critica a Elifaz, critica a Bildad y critica a Zofar por no haber encontrado respuestas adecuadas a las dudas de Job y por haberlo condenado injustamente. Su argumento es que no siempre el resultado directo del pecado, que el sufrimiento no es siempre el resultado directo del pecado, y por el contrario, el sufrimiento puede ser un medio que Dios utiliza para enseñar y corregir a los creyentes. Tiene una buena teología. Él enfatiza la grandeza de Dios para demostrar el por qué sus caminos son a veces incomprensibles para los seres humanos, afirmando que estos caminos van más allá de nuestro entendimiento. Por eso, su consejo es una exhortación para que Job reconozca la justicia, pero sobre todo la sabiduría de Dios en todo momento. Job sabe que Dios es justo, pero está dudando de la sabiduría de Dios en la administración de la justicia con Job. Y además, él exhorta a Job a que se someta humildemente a la voluntad divina. Y él termina alabando al Señor por su misericordia. Y por último, él presenta un mensaje de esperanza para aquellos que se arrepienten. La última intervención, mis hermanos, es la divina. Capítulo 38, capítulo 41. Una intervención majestuosa, hermano. Pero la palabra majestuosa no puede describir todo lo que quiero decir sobre ese discurso que el Señor da ahí. Nos pone en nuestro sitio, nos pone en nuestro lugar. Dios aparece en medio de un torbellino y la intervención de Eliú básicamente ha servido como un preludio para la intervención del Señor. Cuando Dios aparece, Job no va a ser reprendido por sus pecados, es decir, el Señor no va a decir que la causa del sufrimiento de Job son sus pecados, sino que Job va a ser humillado ante el Señor porque sus discursos eran imprudentes y habían oscurecido los propósitos divinos para el sufrimiento de los santos. El Señor inicia su argumento preguntando a Job acerca de su conocimiento y la comprensión de los misterios de la creación. Él plantea una serie de preguntas retóricas sobre la naturaleza, el universo y la vida en la tierra para demostrar, mis hermanos, la limitada perspectiva humana y para enfatizar la grandeza divina. A lo largo de su discurso, el Señor describe su poder y su conocimiento exhaustivo sobre el universo, hablando sobre detalles impresionantes de la creación, como la formación del mar, el amanecer, el control de las estaciones y el cuidado de las criaturas. Si fuese un discurso en nuestros días, el Señor explicaría la teoría de la relatividad de Einstein. Describiría el funcionamiento de las millones de galaxias, de los agujeros negros, de las supernovas. Explicaría la teoría cuántica y el mundo atómico con todas sus partículas subatómicas, etc. Y un discurso más contextualizado a nuestros días. Pero no deja de ser majestuoso lo que Dios está preguntando. Las preguntas retóricas del Señor también enfatizan la inmensidad de su sabiduría en comparación con la limitada comprensión de las criaturas. Esto se hace para demostrar que Dios tiene una perspectiva más amplia, abismalmente amplia, sustancialmente amplia y profunda, que no puede ser completamente comprendida por este cerebrito o este coquito que tenía Job y que tenemos nosotros en nuestras cabezas. Los pensamientos de Dios, mis hermanos, no son nuestros pensamientos. Hay una barrera abismal, hay una barrera sustancial entre el Creador y las criaturas. Por último, y algo sumamente interesante, es que a lo largo de todo el discurso, Dios no ofrece ninguna explicación directa al sufrimiento de Job, sino que el Señor argumenta que su soberanía y sabiduría no la podemos comprender del todo con nuestra mente finita. Pero Él es justo y Él tiene el control absoluto sobre toda la creación. Sus atributos, hermanos, de justicia, sabiduría, nos garantizan que los planes de Dios, aunque siempre se ejecutan de forma soberana,
siempre se ejecutan de forma justa y sabia. Y por último tenemos la restauración de Job, que fue lo que estuvimos leyendo en la lectura, valga la redundancia, inicial. Vimos cómo Job confiesa su limitada perspectiva y se arrepiente. Vemos cómo Dios reprende a los amigos de Job por su imprudencia y por sus argumentos falaces. Y vemos cómo Dios restituye a Job todo al doble, ¿no? Excepto sus hijos. Le da 10 hijos como los tenía antes, pero todo lo demás al doble, todo al doble. Y en conclusión, para terminar con los hechos, en toda esta historia queda claro, mis hermanos, que Job no sufre por ser malo o por ser pecador, sino por lo contrario, porque es justo y piadoso. Esto cambia la perspectiva del sufrimiento, ¿no? No estaba sufriendo por ser malo o pecador, sino por ser justo y piadoso. Job va a ser reconocido a lo largo de las Escrituras por su justicia, como lo dice Ezequiel 14, versículo 14 y versículo 20, y también por su paciencia, como dice Santiago, capítulo 5, versículo 11. La fidelidad de Job en medio de ese terrible sufrimiento, hermanos, glorificaba a Dios ante el enemigo, ante Satanás. Así que el sufrimiento de un cristiano, mi hermano, y esto es una aplicación por anticipada, pero el sufrimiento de un cristiano no siempre llega por haber cometido pecado. Puede que llegue por eso, pero no siempre ese es el caso. También puede llegar porque eres considerado justo ante el Señor. Y por ello es menester que permanezcamos fieles en medio del sufrimiento y Dios es glorificado cuando nosotros hacemos eso. ¿Para qué podemos aprender de esto? Hermanos, tantas cosas que meditaba de qué podemos aprender, y sin embargo no todas se pueden enumerar, así que tuve que guardarme algunas aplicaciones para otros sermones, ¿sí? Aguardé ahí, espero que en otros sermones sean acordes a otros sermones. Por ahora solamente 2 aplicaciones con las que podemos aprender en este día. Primero, hermanos, nuestro Dios es incomparable. Hermanos, en muchas religiones paganas existe la creencia entre una eterna lucha entre el bien y el mal. Por ejemplo, sé que ha visto el dije del yin yang, ¿no? El mal y el bien luchando. El yin yang no es una caricatura, realmente representa una religión china que cree que el mal y el bien están eternamente enfrentándose de una manera equilibrada, y eso es una lucha eterna, ¿sí? En el zoroastrismo, la religión de los persas con la que los judíos tuvieron relación cuando fueron conquistados por los persas, también se cree lo mismo. Hay dioses que están enfrentándose a demonios eternamente, ¿sí? En la religión babilónica también ocurre lo mismo, solamente que la diferencia es que en la religión babilonia, Marduk, que es el dios bueno, termina venciendo al final de la historia. Pero es una lucha de igual de poder, solamente que el Dios bueno gana. En otras religiones paganas, como la sumeria, la cananea, la egipcia, la griega o la romana, hay un panteón de dioses donde hay dioses buenos y dioses malos en conflicto constantemente entre ellos. Y cada dios puede ser responsable de diferentes calamidades. Por ejemplo, si usted se enferma, se debe al dios de la enfermedad, el nombre particular que cada religión tiene. Si se muere un familiar, se debe al dios de la muerte. Si le llega escasez, se debe, por supuesto, a la diosa de la fertilidad. Cada calamidad tiene un dios diferente que es responsable. Eso es lo que ocurre cuando hay un panteón de dioses buenos y dioses malos. Sin embargo, mis hermanos, el Dios trino de Job es incomparable, porque es el único soberano sobre el bien y el mal. Hermano, Él no hace parte de un panteón de dioses donde se dividen responsabilidades sobre las calamidades humanas. Él no está en una eterna lucha en igualdad de condiciones contra sus enemigos. Él no está en una eterna lucha con nosotros. El universo que se nos enseña en la Biblia es un universo, hermanos, bastante simple. Solo hay un Dios todopoderoso que ha decretado todas las cosas y que lo controla absolutamente todo. Esto es un universo simple, ¿sí?
En este universo simple, el mal existe, por supuesto, pero siempre bajo el permiso y el control divino. Nunca como en una lucha directa con el bien, en igualdad de condiciones, ¿no? Como si Dios no pudiese impedir el mal. Es lo contrario. Lo que vemos en Job es que Dios lo permite y lo controla. No ocurre mal sin el permiso divino. Un universo bastante simple. No hay una calamidad, hermanos, no hay una enfermedad, no hay una muerte que haya ocurrido sin el permiso divino. En este universo no hay accidentes que sorprendan al Señor. Si llega la muerte, si llega la enfermedad o si llega la escasez, no se debe al capricho de diferentes dioses o al infortunio humano o al azar o al destino, sino al absoluto control justo, santo, soberano y sabio de nuestro Dios trino que lo permite. Hermanos, este absoluto control de Dios es sobre todas las cosas, desde las abismales galaxias hasta el ínfimo mundo atómico. Por eso Kuyper decía que no hay una sola pulgada cuadrada en este universo, en este vasto universo en el que el Señor no reina. Ahora bien, no solo es que el Señor controle toda la creación, no solamente es eso. El punto es que su gobierno en cada milímetro del universo siempre es justo y sabio. El mal y el sufrimiento nunca se escapan del permiso divino y además siempre se ejecutan de forma sabia y justa, aunque a usted no le parezca. Los incrédulos argumentan que los dioses son hechos a imagen del hombre. Ellos afirman que los dioses son proyecciones humanas que reflejan los vicios, que reflejan los hábitos y que reflejan los problemas del hombre, pero en una escala divina. Ellos tienen razón en eso cuando están describiendo a los ídolos, porque básicamente eso es un ídolo, ¿sí? Pero la absoluta soberanía de nuestro Creador, tal como la describe el libro de Job, nos muestra que nuestro Dios no puede ser hecho imagen del hombre, es lo contrario. El Dios de la Biblia es diferente al Dios del imaginario de la cultura cristiana. Nuestro Dios no es un genio de la lámpara que cumple deseos. Nuestro Dios no es un relojero que pone a girar el mundo y se desentiende de él sin tener el control de cada segundo sobre su creación. Nuestro Señor no es uno que tiene las luchas y los vicios humanos. No está guerreando con enemigos como Satanás en igualdad de condiciones, tampoco. Nuestro Dios tiene el control absoluto de cada pulgada de este vasto universo, incluyendo el permiso para el mal y el sufrimiento humano. Hermanos, este absoluto dominio soberano de Dios choca con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sabes por qué? Porque el hombre pecador quiere tener el control de todo en su vida. Él reclama su independencia sobre la creación. Él reclama su libre albedrío. Él lo quiere, lo necesita. Él reclama la autonomía sobre su vida. Él dice, es mi vida y por tanto son mis decisiones. Y por eso el hombre pecador no soporta la idea de un Dios soberano tal como se describe en la Biblia. Y es por eso que nuestro Dios no puede ser hecho a imagen del hombre. Porque el hombre detesta a un Dios así. Incluso dentro del mismo cristianismo, gran parte del cristianismo detesta a un Dios así. Por eso el libro de Job lo olvidan, no lo leen. Y eso explica mucho de nuestro actuar como cristianos. En algunas ocasiones, hermanos, en nuestras luchas, lo último que queremos hacer es orar. Queremos resolver todo con nuestra fuerza, con nuestras capacidades. Queremos sentirnos autónomos y autosuficientes. Queremos tener el control de cada aspecto de nuestra vida. Pero cuando lo perdemos, cuando ese control se pierde, ahí es cuando no podemos hacer nada ante esa tribulación, ante esa situación, y entonces caemos en el desespero, caemos en la tristeza, caemos en la angustia. Hermano, muchas de las tristezas, angustias y desespero que padeces es porque el control de tu vida se te ha escapado. Y por eso estás así, porque no le has delegado el control al verdadero soberano. El Señor tiene que destruir nuestra autonomía humana. Hermanos, paradójicamente, y esto es
una de las glorias del Evangelio, paradójicamente, es justo en ese preciso momento, cuando has perdido el control de tu vida, que nos encontramos preparados para huir, para descansar y refugiarnos en los planes y en la voluntad soberana del Todopoderoso. Es ese preciso momento donde aprendemos a confiar en la sabiduría de sus hechos. En la sabiduría de sus hechos. Y esto nos conduce a nuestra segunda aplicación en esta mañana. La respuesta del creyente ante esta absoluta soberanía. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo debe responder el cristiano ante esta absoluta soberanía de nuestro Dios sobre todas las cosas, incluso sobre el sufrimiento que padecemos, sobre los ataques de pánico, los ataques mentales, nuestras luchas pecaminosas, sobre nuestras calamidades? ¿Cómo debemos responder ante eso? En primer lugar, debemos tener cuidado en creernos más justos que el Señor en esos momentos de sufrimiento intenso. Nuestros cuestionamientos, hermanos, deben estar equilibrados siempre con el conocimiento de todos los atributos divinos, puesto que estos cuestionamientos y dudas, sumados a la ignorancia sobre quién es nuestro Dios, pueden conducirnos al resentimiento contra el Creador y en últimas a la incredulidad y a la apostasía. Por eso, como dice un teólogo, preguntar por qué hay sufrimiento inmerecido no está mal, pero exigir que Dios provea una explicación de todo lo que Él hace, sí lo está. ¿Quién eres tú para exigirle al Creador de las cosas que te dé respuesta de las cosas que Él hace? Los caminos de Dios son más complejos que el entendimiento humano. Los seres humanos deben tener cuidado de no desafiar la soberanía o suponer que nuestro entendimiento o discernimiento finito es mayor de lo que realmente es. No es así, hermanos. En segundo lugar, debemos tener cuidado con nuestras conclusiones sobre nuestro sufrimiento. Es cierto que a veces entramos en rayas en las que todo sale mal, ¿no? Como vimos en la predicación de José. Se dañó el televisor, se dañó el abanico, se dañó el aire, todo se daña a la vez, el carro se daña, perdí el empleo, me abandonó mi esposa, todo ocurre a la vez y nos meó un perro, como decimos popularmente, ¿no? O sea, estás tan de mala que solamente falta que venga un perro y te orine encima. Y eso ocurre, hermanos. Y entonces en ese momento nos preguntamos, ¿este sufrimiento es culpa de mis actos? ¿Estoy enfermo porque pequé aquella vez o porque no oraba lo suficiente? ¿Tengo depresión porque cometí aquel pecado? Por supuesto que debemos analizar nuestros caminos, pero debemos tener claro que no todo sufrimiento llega como consecuencia del pecado. Y si ha llegado como una consecuencia del pecado, mi hermano, te digo esta mañana que hay perdón en ti para eso también. También hay perdón en Dios. Hay perdón para ti, perdón en Dios, para ese padecimiento que tienes. Y en tercer lugar, hermanos, y les confieso que esta es la aplicación en la que más medité y la que más me impactó en mi vida personal. Hermanos, para abrazar la absoluta soberanía de Dios se requiere un corazón regenerado. Así como se necesita un corazón regenerado para creer en las evidencias sobre la existencia del Señor, también se requiere un corazón regenerado para aceptar de forma humilde los sufrimientos que Dios permite en nuestras vidas. Hermanos, entender que nuestro Dios es soberano, tal como lo hemos enseñado esta mañana, puede convertirse en un arma de doble filo, ¿no? Entender que nuestro Señor es soberano y que tiene el control de todas las cosas puede convertirse en un arma de doble filo si no tenemos un corazón regenerado. Porque una cosa es afirmar en debates y argumentar intelectualmente en favor de este Dios que posee toda la soberanía, ¿cierto? De este atributo divino.
Pero otra cosa, hermanos, es traerlo a la práctica en nuestras vidas en el momento de la calamidad. Si un familiar ha muerto, hermanos, si te has enfermado de muerte, si has sufrido infidelidad o si estás desempleado desde hace 3 años, nada de eso se ha escapado del control de Dios, del control soberano de Dios. Y de hecho, el Señor mismo ha decretado eso. Ha decretado permitir eso. No es un accidente. No es que se le escapó de las manos. Así que es aquí cuando se necesita un corazón regenerado para aceptar sumisamente la voluntad del Señor. Hermano, Job sabía que Dios era soberano y por eso es que él tenía sus cuestionamientos hacia la administración de la justicia divina. Job no estaba echando la culpa de su situación a Satanás, porque Satanás actuaba bajo el permiso divino. Si se le dañaba la lavadora o se le dañaba el aire acondicionado, Job no culpaba al diablo. Reprendo al diablo porque se dañó la lavadora. Él sabía que el enemigo no actuaba sin permiso. Si Job creyera en una deidad limitada, él no hubiese tenido problemas con la justicia o con la bondad divina. Él no hubiese responsabilizado al Señor por cada calamidad de su vida, porque hubiese podido culpar al azar, hubiese podido culpar al destino, o hubiese podido culpar a Satanás. ¿Sí? El entendimiento de Job de la soberanía divina le llevaba a entender que sus calamidades eran permitidas por Dios. Y para eso se necesita un corazón regenerado, porque en ese sufrimiento intenso, reconocer que Dios te ha puesto en esa condición es difícil. En el 4 y en el 3 siglo antes de Cristo vivió un filósofo llamado Epicuro. Espero que lo esté pronunciando bien. Aquí está el filósofo tomando notas. Él es reconocido por un famoso dilema que elaboró sobre la existencia de Dios y la existencia del mal. Él afirmaba que Dios no podía ser bueno y todopoderoso al mismo tiempo debido a la existencia del mal. Él decía, si Dios es bueno y el mal existe, entonces Él no es todopoderoso para frenar el mal. Al mismo tiempo, si Dios es todopoderoso y el mal existe, entonces Dios no es bueno y por eso no frena el mal. Así que la existencia del mal, para Epicuro, era un argumento en contra de la existencia de una deidad que fuera buena y a la vez todopoderosa. O Dios es bueno y no es todopoderoso, o es todopoderoso y no es bueno. Pero si no, no se explica por qué el mal existe, decía él. Ahora, el dilema, por supuesto, se resuelve si agregamos una nueva premisa. Hay una razón lo suficientemente buena por la cual Dios permite el mal. ¿Sí? De esa manera, el Señor es bueno, el Señor es todopoderoso, pero el mal existe porque el Señor tiene una razón lo suficientemente buena que no entendemos para permitir el mal. Y la cuestión lógica, el problema lógico desaparece, se resuelve inmediatamente. Sin embargo, el problema psicológico continúa. Porque en últimas nos seguiremos cuestionando en medio del sufrimiento el por qué Dios lo ha permitido. En nuestra calamidad razonaremos lo siguiente, y lo digo por experiencia propia. Está bien. Dios está usando esta calamidad para mi bien y para mi crecimiento. Todas las cosas obran para bien, está bien, lo creo. Pero ¿por qué no lo hiciste de otra forma, Señor? ¿No había otra manera menos traumática? ¿No había otra manera menos dolorosa de tratarme? Si quieres hacerme crecer en la fe, habían otras maneras menos dolorosas. No sé si has razonado de esa manera, yo sí lo he hecho. La historia cuenta que el famoso filósofo Friedrich Nietzsche tuvo una experiencia bastante traumática en su infancia. Cuando Nietzsche tenía aproximadamente 4 años, su padre murió. Y a causa de una enfermedad cerebral. Y se cree que esta pérdida temprana y dolorosa tuvo un impacto significativo en su vida y en su pensamiento filosófico posterior. Algunos estudiosos han especulado que esa calamidad, sumada a sucesivas tragedias familiares, lo pudieron haber conducido hacia el escepticismo y hacia la negación de la verdad cristiana, donde él había crecido en un lugar cristiano. Otro caso es el famoso erudito del Nuevo Testamento, Bart Ehrman.
Muchos argumentan que Herman es el erudito más brillante sobre el Nuevo Testamento vivo hoy día. Y Herman creció en un ambiente cristiano conservador, pero mientras estudiaba en el seminario teológico de Princeton y se preparaba para ser pastor, sufrió una crisis de fe debido a la muerte de su madre a causa de una enfermedad terminal. Y entonces esto lo condujo a cuestionamientos y a preguntas teológicas sobre la existencia del mal y el sufrimiento. Y algunos eruditos han especulado que al no hallar respuestas satisfactorias y lógicas a esas preguntas, esto lo llevó a abandonar la fe y por ende se convirtió primero en un cristiano liberal, después en un agnóstico y actualmente es un ateo. Sí, el erudito posiblemente más brillante sobre el Nuevo Testamento hoy día es un ateo. Increíble, ¿no? El punto por el que he presentado a estos personajes es el mismo. La diferencia entre Job y ellos, hermanos, es que el corazón regenerado de Job y el convencimiento del Espíritu Santo garantizaron su fidelidad en medio de la calamidad. Un corazón regenerado, hermanos, tendrá dudas. La tendremos. Es imposible decirles yo que no tendrán dudas o que no tengan dudas en medio del sufrimiento. Un corazón regenerado tendrá dudas. Un corazón regenerado tendrá luchas. Un corazón regenerado tendrá cuestionamientos, tendrá disputas, tendrá lamentos, tendrá tristezas, se sentirá abandonado o sentirá que Dios es injusto con él, pero permanecerá fiel, permanecerá paciente y fiel al Creador en todo momento. Un corazón no regenerado, por el contrario, no será paciente, no será fiel y abandonará la fe cristiana con un resentimiento agresivo contra Dios por haber permitido ese sufrimiento en su vida. Así que la existencia del sufrimiento requiere un corazón regenerado para aceptar la voluntad de Dios en medio de nuestras calamidades. Y esto es fácil predicarlo, hermanos, pero vivirlo no es tan fácil como exponer un sermón en esta mañana. Para cómo esta historia nos muestra el Evangelio y cómo nos muestra a Cristo. Hermanos, Job, en medio de su angustia, en medio de sus luchas, en medio de su desespero, reconoce la necesidad de un mediador y de un redentor. Miren, por ejemplo, el capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Mas he aquí en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Capítulo 33, versículo 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá los días de su juventud, orará a Dios y éste la amará, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios y 3 veces con el hombre. Y aquí hay un anhelo de Dios, de Job, de un redentor, mis hermanos, porque en medio de esas luchas intensas, de esos sufrimientos intensos, nosotros queremos que el Redentor venga de nuevo, ¿no? ¿Cuándo viene el Señor? ¿Será que viene mañana? ¿Será que viene la semana que viene? Que venga rápido, ¿cierto? Es un anhelo en medio del dolor que tenemos de ese Redentor. Cuando estamos gozosos no pensamos de esa manera, pero en medio del dolor sí. Ojalá el Señor viniera a medianoche de hoy. Así pensamos. Y eso es lo que está padeciendo Job. El sufrimiento humano clama por un redentor, hermanos.
por ese Redentor que vino, murió, resucitó, pero que también volverá. Esta mañana ahorita que venía en el carro con mi esposa, venía meditando en algo que el Señor me tocó en ese momento. Y es que hoy, por obvias razones, tenía más ganas de congregarme que nunca, ¿no? Hoy tenía más ganas de congregarme que nunca. Ayer preparé todas las cosas en orden, tal, la ropa, mi esposa lo hizo. Esta mañana nos despertamos puntualito, temprano, como casi nunca. Cogimos todas las cosas, nos bañamos, nos alistamos a tiempo, salimos a tiempo con el fin de llegar temprano a la iglesia. Hermanos, si tuviéramos ese deseo todos los domingos por encontrarnos con nuestro Rey de Reyes aquí, ¿no? Gloria a Dios por las cosas que hace entre nosotros, pero que ese deseo estuviese presente todos los domingos por entender que vamos a tener comunión con nuestro Señor. Tendríamos ya un segundo piso en este lugar, ¿cierto? Hermanos, también podemos meditar sobre el Dios incomparable de Job. El Dios incomparable de Job no lo es solamente por su soberanía, también lo es por su gracia, también lo es por su amor, también lo es por su bondad, también lo es por su misericordia. Los dioses paganos tratan al hombre injustamente según sus caprichos, pero la segunda persona de la Trinidad se ha encarnado para morir por nosotros. No nos ha tratado con justicia, porque si así lo fuera estuviéramos en el infierno, pero nos ha tratado con gracia, nos ha tratado con amor, nos ha tratado con misericordia, con bondad. Ese es el Dios incomparable, no solamente por su soberanía, también por sus demás atributos, ¿no? Por el que su mismo Hijo ha muerto por nosotros. La segunda persona de la Trinidad dijo: heme aquí. Respondió al llamado y sufrió injustamente para que los justos viviéramos. Y así Job prefigura al Cristo al ser un sufriente inocente. Pero por supuesto hay una diferencia aquí. Job era un pecador. Aunque era justo en nuestros estándares humanos, hablando humanamente, él era un pecador. A menos que Job no haya nacido de Adán, no fuera un hombre creado fuera del linaje adánico o adámico, entonces fuera sin pecado. Pero si nació de Adán, sus inclinaciones siempre eran pecaminosas como nosotros. Pero el Cristo era sin manchas. El Cristo sí nació sin pecado. Así que Él es el inocente, el verdadero inocente que sufre para que los culpables vivan. Y otra diferencia, mis hermanos, de Cristo con Job, es que Job, en medio de sus luchas, sí cuestiona hasta cierto punto el trato de Dios con él, ¿no? Pero el Cristo no cuestiona el trato del Padre, sino que se somete voluntariamente a la prueba. Heme aquí, envíame a mí. Y cuando está aquí: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y padecía por nosotros, pero firme en medio de la prueba, sin cuestionar al Padre. Y ahí podemos ver el Evangelio. Amén. Señor, te damos gracias por esta porción de las Escrituras que hemos leído hoy, por la vida de Job, por la que hoy podemos aprender, Señor, y aplicar esto en nuestras vidas. Aplícalo realmente, Señor, durante esta semana, todo esto que hemos aprendido hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.